Mi querido amigo, el doctor Bercher, hispanista, eslavista, traductor y no sé cuántas cosas más, me hace un comentario a mi especial 12 de octubre que obviamente merece respuesta, ya que no estamos ante el comentarista habitual de este tipo de cuestiones. Me dice: lamento que hayas dejado de ser hispanista para caer en algunos tópicos. Esto es lo que me dice. Yo, por contra, considero que puedo decir, como el Julio César de Shakespeare, en la traducción de Luis Astrana Marín: soy constante como la estrella polar, que por su fijeza e inmovilidad no tiene semejanza con ninguna otra del firmamento. Esmaltados están los cielos con innumerables chispas, todas de fuego y todas resplandecientes, pero entre ellas solo una mantiene su lugar. Así ocurre en el mundo. Poblado está de hombres, y los hombres se componen de carne y sangre y disfrutan de inteligencia. Y sin embargo, solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto, inquebrantable a la presión. Y que Imrul Kais podría haber dicho por mí, en la versión del Capitán Johnson: «Qué portentosa clase de noche eres, una noche cuyas estrellas parecen estar atadas por sogas de cáñamo a una firme roca». Si es que esos versos son suyos, y no una encallecida superchería como defendió Taha Hussain. Y mi norte, precisamente, es no transigir con las falsificaciones, como el propio Taha Hussain, o como otro gran escéptico del siglo XX, Jorge Luis Borges, que escribió un verso sobre la ironía divina que puede describir también la vida de Taha Hussain. Me dio a la vez los libros y la noche. Yo, gracias a Dios, no tengo la noche. Cuanto más obligado no estaré entonces a usar los libros y a no quedarme con los memes. Pasa el doctor Bercher a hacer algunos comentarios que considera que pueden contradecir mi discurso. El primero es: no he oído decir a nadie que la esclavitud no era tan mala. Esta objeción es bastante limitada y quedaría resuelta escuchando la lista de reproducción donde se ve hacerlo a Ortega y Gasset, que la considera un avance de la civilización frente al mero exterminio, y a otros muchos seguidores suyos, directos o indirectos. Entre los indirectos, por supuesto, se cuentan los que ni siquiera saben quién es Ortega y Gasset. Y no solo se quiere hacer de la esclavitud un mal menor, sino que ha llegado incluso a negarse su existencia en sede parlamentaria por parte de Rocío de Mer. Sí que he oído, sigue el doctor Bercher, frente a simplificaciones simplonas, dar algunos datos, como que los indígenas no podían ser esclavos, considerados súbditos y protegidos desde el primer momento, que ningún súbdito español podía ser esclavo. Estas son las palabras del doctor Bercher, a lo que hay que decir que desde el primer momento no, ya que en el primer momento, el primer impulso de Colón fue esclavizarlos. En todo caso será desde el segundo momento, cuando la reina católica lo desautoriza para hacerlo. En cuanto a considerar súbdito como algo parecido a ciudadano, kiwes, me parece equívoco. Hasta que fueron expulsados, los judíos solían considerarse como propiedad del rey y, por supuesto, los esclavos eran propiedad de sus amos, pero no por eso me parecen menos súbditos, es decir, sometidos. Creo que para entender rectamente la cuestión convendría volver a mi vídeo sobre Die Vermessung der Welt, que está en la lista de reproducción y donde cito a Alexander von Humboldt a propósito de la historia de la esclavitud. Y, por supuesto, convendría volver siempre a mi presentación de Pío II, en el que trato su condena parcial de la esclavitud que muchas autoridades eclesiásticas se han acostumbrado a presentar como total. Sigue diciendo el doctor Bercher que la esclavitud fue algo proporcionalmente minoritario. España no tenía una economía esclavista, a lo que habrá que responder, estas son sus palabras, que eso es más que relativo, ya que desde el punto de vista económico tanto da el trabajo forzado como el esclavo, todo es trabajo gratis, y para España sí era muy importante el trabajo gratis, o casi gratis,
que era de entrada el que movía las galeras, claro, casi gratis por la manutención. Ese trabajo gratis era el que movía las galeras a golpe de remo. En el viaje de Turquía, Mátalas Callando, al oír los horrores de las galeras turquescas, dice: «Malaventurados de ellos, bien parecen turcos», a lo que Pedro de Urdemalas le responde: «¿Pensáis que son mejores las de los cristianos? Pues no son, sino peores». A lo que Mátalas Callando responde algo que deberían tener en cuenta todos aquellos que ponderan la lenidad de nuestra Inquisición o de nuestra institución esclavista: «Yo reniego de esa manera de la mejor». El condenado a trabajos forzados por sus delitos, por haber sido capturado como prisionero o por ser un indio sometido a una encomienda o a la mita, no es en puridad esclavo, pero no dispone de su propio tiempo. Trabaja gratis o por un salario del que se le deducen los gastos de manutención y que igualmente queda en nada. Y digan lo que digan las leyes, bueno, naturalmente cuando va Humboldt a América y ve el sistema de encomiendas, todo ha mejorado, los indios cobran más, pero en un principio los encomenderos les deducían el alojamiento, la manutención, aquello quedaba en nada. Incluso quedaban a deber. O sea que, claro, el problema es que estamos hablando de muchos siglos. Y en buena parte de esos siglos los indios trabajaron gratis o casi gratis. Digan lo que digan las leyes, el indio en la encomienda está sujeto a malos tratos. Y por supuesto el galeoto, el galeoto, no estaba pensando en Echegaray, no, el galeoto, que es nombre propio, el gran galeoto es nombre propio, no, por Dante, por el episodio de Paolo y Francesca en la Divina Comedia. El galeote está sujeto a malos tratos, porque para eso está el comitre. Está sujeto al imperio, a la autoridad del comitre. Así que por mucho que digan las leyes, tanto el indio en la encomienda como el galeote, como cualquier otro que dé su trabajo a España de manera gratuita o casi gratuita, está sujeto a malos tratos. Con la diferencia, en el caso de los indios sometidos a la encomienda, con la diferencia de que la esclavitud es meramente, con una diferencia que es meramente nominal. O sea, no es esclavo, está en una encomienda, tiene que prestar trabajo obligatorio, gratuito o remunerado de aquella manera en la que luego se le detrae lo comido se le detrae a lo servido. Es un sistema enormemente injusto, pero no es esclavo. Hombre, pues casi es peor que esclavo, casi es peor que ser esclavo, porque al esclavo hay que alimentarlo. Pero resulta que estos se tienen que alimentar por sí mismos y luego resulta que el encomendero también es el que le cobra la comida, pues casi es peor que la esclavitud. Sigue diciendo el doctor Bercher que, son sus palabras, el esclavismo procedía de origen, lo pone entre comillas, imperios africanos que cogían esclavos y luego los vendían, que ya en el siglo XVIII fueron liberados en la península todos. Aquí, con todos los respetos, en una sola oración tenemos primero una inmoralidad y luego una falsedad. Que algo se venda no nos obliga a comprarlo. El argumento es semejante a aquel por el que Napoleón seguía considerándose revolucionario y contrario a la esclavitud, a pesar de que para subvenir a sus necesidades de guerra vendía a los holandeses los esclavos capturados a los ingleses. ¿Y qué decir de lo capcioso que resulta ese término de liberados? En otros tiempos, los esclavos habían sido expulsados de algunas poblaciones, que no es lo mismo que liberados. Los abandonaban a su suerte. Y no les daban ningún salvoconducto. Aquí hay demasiados esclavos, los negros nos están molestando. Bueno, que se vayan de la ciudad. Eso ocurrió en Málaga alguna vez, en el reino de Málaga alguna vez. Que se vayan de la ciudad. ¿A dónde? No es nuestro problema. ¿Los liberamos? No, simplemente los echamos de la ciudad, que se vayan a hacer de esclavo a otro sitio. Pero si nos atenemos a los últimos esclavos que quedaban en la península, que no en las islas, estos no fueron liberados en 1766, sino vendidos, por más que la intención del comprador fuera liberarlos. Que los trinitarios compraran esclavos a los turcos con las mismas intenciones no convertía a los turcos en libertadores.
Me dice el doctor Bercher que España no robó, lo pone entre comillas, oro, lo extrajo de su tierra, como hace cualquier país con sus recursos. De las condiciones de trabajo, me dice, evidentemente podemos hablar. Bueno, estaría bien, sí, vamos a hablar. No hace falta ni hablar, es que ya hemos hablado de cómo son las condiciones de trabajo. Me dice, y aún así, mírate las leyes de Burgos de 1512 y sucesivas. Por cierto, sigue el doctor Bercher, el oro que extrajeron los españoles durante 300 años es ridículo comparado con lo que extraen cada año empresas extranjeras. Este argumento, por cierto, si se puede llamar argumento, lo he visto en una historiadora mexicana muy prestigiosa que a su vez es citada en los vídeos de este historiador vasco que lleva ese magnífico canal de Pero eso es otra historia. Es un argumento, por lo tanto, común. Las compañías canadienses, por ejemplo, que ahora sacan oro en Iberoamérica, están sacando mucho más oro que el que sacaron los españoles durante todo el periodo de dominación de la corona española. Bueno, pues yo lamento que el doctor Bercher no entienda las ironías de la argumentación a base de Proudhon, la propiedad es un robo, y de Rodríguez Zapatero, la tierra es del viento, pero me está dando la razón al reconocer que aunque el oro sea de la Pachamama, los españoles hurtaron el trabajo para extraerlo, y eso cuando no se limitaron a exigirlo sin preocuparse de dónde lo sacaban, como empezó haciendo Colón. Que los españoles dejaran más oro para las actuales compañías extranjeras que el que ellos mismos sacaron no es, desde luego, ningún elogio, ya que eso demuestra que fueron más incompetentes e ineficientes que los romanos, que chuparon casi todo el oro que había en la península ibérica, dejando solo algunas vetas que dan origen aún hoy día a algunos ríos auríferos que, por cierto, seguimos desaprovechando. Y eso también dice mucho en nuestra contra. Pero nada me sorprende más que me recomienden mirarme las leyes de Indias, como si el doctor Bercher no supiera perfectamente que ya lo he hecho muchas veces y que yo he observado, antes de que todo esto de la leyenda áurea estuviera de moda, que esas leyes llevan al terreno legislativo muchas cosas que antes solo había aventurado Santo Tomás Moro. No hablo de las de 1512, evidentemente, hablo de las de Felipe II, Santo Tomás Moro en su Utopía, y no precisamente de aquellas que muchos discuten que dijera en serio, como discuten si es sincero o es sátira el elogio de la alcahuetería en el Quijote, sino algo que a todas, en el Quijote y claro, también en Santo Tomás Moro, el elogio de la eutanasia, esa propuesta de la eutanasia en la Utopía de Santo Tomás Moro. Estamos hablando de algo que a todas luces es sensato y prudente, como la limitación de la jornada laboral. Acabo de hablar precisamente de las jornadas asesinas de los mangakas y de cómo los mangakas acaban con enfermedades profesionales como acaban los mineros, y que además tienen una vida laboral muy limitada por el riesgo de la silicosis. Por supuesto que hay que limitar la jornada laboral. Yo creo que nadie hoy día se opondría a eso. Yo creo que habrá incluso más partidarios de la esclavitud que de la no reducción de la jornada laboral, perdón, claro. Que, por cierto, viene bien decirlo, esto de la reducción de la jornada laboral no es un invento liberal, no es un invento comunista, es un invento de Santo Tomás Moro y de Felipe II. O sea, no lo han... Bueno, claro, sí lo han traído las huelgas, pero lo que han traído es su ejecución. La idea era de santos y de reyes. La ejecución ciertamente la han traído las huelgas. En España, por ejemplo, la huelga de la canadiense, ya que hablábamos de la extracción de oro por Canadá. Pero ocurre lo mismo en la Revolución Francesa, donde todas esas ideas progresistas vienen de los nobles y de los cardenales y de los obispos que habían leído a Rousseau. Eso les gustaba, estaba bien. Pero esto no se le ocurre a un liberal ni a un comunista. Estas ideas tan benéficas para los trabajadores y para la humanidad en general vienen de la Iglesia Católica. Vienen de la cultura católica. Otra cosa, efectivamente, y ese es
Ese es el problema. Otra cosa es que se cumplieran, porque sobre el papel sí que estaba la limitación de la jornada laboral y el derecho no solo al descanso. El descanso es casi algo lógico, ¿verdad? Incluso con los animales, si no se les da descanso, pues hasta un camello, hasta un burro, hasta los animales más resistentes y por lo tanto más injusta y cruelmente tratados, pues si no descansan se mueren. O sea, por muy camello que uno sea, acaba muriéndose por agotamiento como cualquier otro ser vivo. Pero es que además del descanso, esas leyes preveían el derecho al ocio, que es un derecho mucho más difícil de ver e igualmente importante. Pero, ya lo digo, otra cosa es que las leyes se cumplieran, que de eso sí que deberíamos hablar. Las leyes nos las hemos leído todos y están muy bien, están estupendas. Un monumento al ingenio y a la bondad de la humanidad, pero no se cumplía. Lo más jugoso de su comentario, naturalmente, es cuando dice: estaba prohibido pegar, y desde luego es muy jugoso esto, vamos a sacar mucho jugo. Estaba prohibido, no un jugo sabroso necesariamente, pero bueno, estaba prohibido pegar e incluso insultar a un indígena. El gobernador Gabriel Paniagua de Loaysa mandó cortar la mano a un español por pegar a un indio. Estas son sus palabras. Bien, estaba prohibido pegar, incluso insultar a un indígena. Pues estaban prohibidas muchas cosas, pero se hacían. En su artículo titulado Manuscrito del aperreamiento, suplicio ejecutado por medio de perros de presa contra los caciques cholultecas, publicado póstumamente en 2015 en la revista Dimensión Antropológica, Perla Amalia Valle Pérez empieza diciendo que durante la conquista y colonización del territorio de Nueva España y áreas aledañas, se dictaron sentencias a muerte contra indígenas, tanto nobles como indios del común, llevadas a cabo mediante ejecuciones ilegales, no obstante haber sido ordenadas por conquistadores con diferentes cargos oficiales, civiles y militares. Entre esas prácticas de justicia al margen de la ley, las cuales fueron denunciadas en diversas fuentes del siglo XVI, el aperreamiento fue escasamente registrado en los documentos coloniales. El códice conocido como Manuscrito del Aperreamiento sin duda representa una acción carente de validez jurídica. Estupendo, es ilegal, pero no por ello es menos real. Carente de validez jurídica contra indios cholultecas, disociada del derecho castellano aplicado en Indias desde el descubrimiento de América. A pesar de que el sistema judicial español conservaba aspectos de su carácter medieval, la corona mostró interés por emitir reglas más justas que se adaptaran a las condiciones de los territorios conquistados, para con ello reducir la resistencia indígena al sometimiento español. Con frecuencia se recomendó a las autoridades locales dar buen trato a los indios. En las llamadas Leyes Nuevas de 1542 se manifestó esa tendencia general. Queda, por tanto, hasta aquí las palabras de Valle, queda, por tanto, claro que la intención de esta investigadora de la Dirección de Etnohistoria de la respetabilísima institución mexicana que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia no es hacer politiqueo ni adoctrinarnos en la leyenda negra. Así que ha de leerse con el debido respeto a su categoría científica esta información que saca del Proceso de Residencia contra Pedro de Alvarado, editado por José Fernando Ramírez en 1847. En el interrogatorio del juicio de residencia practicado contra Pedro de Alvarado en 1529, la pregunta número 13 se refirió a su incursión en el territorio de Oaxaca para establecerse en Tututepec, donde obligó a los indígenas a que le dieran tributos en oro y a los que se negaron. Ese era el crimen de los indios para ser aperreados, no darles oro. A los que se negaron les hacía aperrear por 2 perros bravos, ya fueran señores o principales. Varios testigos confirmaron este cargo que consideraron que era un hecho público y notorio. En este caso, el aperreamiento constituía un delito que debía consignarse con el mismo rigor que se hacía en otros, como la evasión del pago del quinto real del oro, que era lo que se quedaba a la corona, el quinto real,
la quinta parte, no se quedaba con todo el oro que se extraía de América. Y este es el problema, porque precisamente buena parte del oro quedaba en manos privadas, que precisamente no hacían un bien a la corona, ni a los indios, ni a nadie. A mantener un cacicazgo, pero en lugar de con paganos, ahora con cristianos. La evasión del pago del quinto real del oro sustraído a los indios. Pero este caso no tuvo mayores consecuencias y quedó impune el delito cometido por Pedro de Alvarado, pese a comprobarse que había ordenado varias ejecuciones por aperreamiento. Así que, muy bien, hasta aquí las palabras de Valle. Tenemos el juicio de residencia, moderado en último término sobre la Lex Calpurnia de Repetundis del año 149 a.C., pero al igual que ocurría con esta, por eso hubo que reformarla con otra ley, casi todo lo juzgado quedaba en nada. Del mismo modo que contestamos a los proetarras que tenemos un Estado de Derecho, mientras que nuestros diferentes gobiernos indultan, ascienden y condecoran a quienes han sido condenados por tortura o secuestro por nuestros propios tribunales, por nuestro propio sistema, por nuestro propio Estado de Derecho, no haciendo con ello otra cosa sino dar la razón a ETA. Es que nosotros no somos torturadores, porque si tal cosa ocurriera, quien en tal cosa se hallare, pues sería juzgado, detenido, desprovisto de sus cargos, inhabilitado. Y resulta que cuando un juez falla que realmente un policía o un guardia civil ha secuestrado o ha torturado, resulta que viene el gobierno, lo indulta, lo rehabilita y lo condecora. Pues no podemos decirle a ETA, que no somos torturadores porque esto es un Estado de Derecho, al igual que no podemos decirles a los indios que lo que se les ha hecho es ilegal si luego resulta que Pedro de Alvarado queda impune. No es tal Estado de Derecho, todo es muy bonito, todo es literatura, pero no se cumple ni poco ni mucho. Y si ahora alguien, desde el conservadurismo, me dice que la guerra sucia contra ETA estaba justificada, le recordaré que no lo estaba, desde el conservadurismo, cuando la prioridad era que se fuera Felipe González, a quien ahora, desde el conservadurismo, se defiende. Así que no he sido yo, desde luego, el que se ha movido como una veleta. Los españoles han puesto en tela de juicio en numerosas ocasiones si tenían derecho a hacer lo que hicieron en el Nuevo Mundo, y la respuesta siempre ha sido afirmativa. Por ejemplo, Juan de Solórzano y Pereira, en su Política Indiana, se pregunta si es lícito profanar las tumbas de los indios buscando tesoros. Y se responde a sí mismo. Él se pregunta y él se responde, como Moisés cuando iba a la tienda a hablar. Voy a consultar esto. Iba a la tienda y decía, sí, que Dios me ha dicho que sí. Pues algo parecido es lo que hace Solórzano y Pereira. Dice, voy a hacer la pregunta. Y se contesta él mismo. Y la respuesta es que sí que se puede. Asemejándose a quienes se creen educados preguntando, ¿le molesta que fume? Sabiendo que las convenciones hacen casi imposible una respuesta negativa. Dice Solórzano Pereira. Por manera que nunca en el Consejo se ha dudado que sean lícitos estos descubrimientos, aunque en consecuencia de ello suceda que también se descubran y desentierren los cuerpos de los indios muertos que están en las dichas huacas, como esos se vuelvan luego a enterrar y a acomodar como antes estaban. Porque aunque el Concilio Limense II, que se celebró el año de 1567, manda con pena de excomunión que no se desbaraten las sepulturas de los indios, aunque sean infieles, renovando el decreto de Clemente III, y el obispo de Chiapa escribió en detestación de esto una carta a los frailes dominicanos del Perú, fundándola en algunas razones que tomó de Fray Domingo de Soto y en otras que se podrán ver en el lugar que dejo citado de Antonio de Herrera, y un autor sectario llamado Dominico Arumeo, después de haber tratado largamente si es lícito o no enterrar los difuntos con vestidos preciosos y otras riquezas, hace una atrevida invectiva contra los españoles, diciendo que, con la insaciable codicia de las de los indios, usan esta crueldad de turbarles sus sepulturas, cosa que aun en las de los indios prohíbe el derecho canónico, y las de los gentiles la tienen por sacrilegio algunas leyes del código. A lo cual
se puede añadir lo que Juan Botero escribe de lo mucho que sentían esto los indios y otras cosas que juntan en este propósito Marco Mantua, Jacobo Menocchio y el padre Sairo, y trayendo varios ejemplos de castigos divinos, desdichas y calamidades que por esta causa de turbar y violar los sepulcros han sucedido Pedro Fabro, Tiberio Deciano, Simón Mayolo y otros autores. Todavía tengo por más cierto, es una oración larga, la verdad es un periodo, es una oración larga, todavía, esta es la apódosis, todo esto era la prótasis. Todavía tengo por más cierto que se pueden descudriñar sin pecado para valernos de los tesoros que hubiere en ellos sin dueño ni sucesor conocido, porque ni estas huacas o adoratorios de los indios infieles se pueden reputar para nosotros por lugares sagrados o religiosos, supuesto que vivimos en religión tan diversa, y que antes abominamos de estos bárbaros y reconocemos los engaños que por ella recibían por el demonio. Es decir, tengo aquí todos los concilios, a Botero, a Soto, a las casas, tengo a todos los papas, tengo a todos los emperadores, tengo el digesto, tengo las decretales, tengo todo el derecho que existe, pues todo eso, con todo eso me limpio, porque me da igual. Yo creo que como son paganos y están engañados por el demonio, tenemos derecho a quedarnos con lo que hay en sus tumbas. ¿A qué tanto concilio y tanta escolástica entonces, tanto digesto y tantas decretales para acabar haciendo lo que les da la gana? Y queda más que claro que esto no tiene que ver con nada remotamente parecido a la arqueología, sino con los tesoros convertibles en dinero y con los bienes fungibles. Es precisamente Juan de Solórzano y Pereira el que nos da noticia del caso sacado a colación por el doctor Bercher, y que fue muy citado. Alonso de la Peña Montenegro, en su itinerario para párrocos de indios, lo explica por la cédula de Felipe II de 1593, que instaba a castigar las ofensas a los indios con más rigor que las cometidas contra los españoles, sin que esto deje de ser un hecho excepcional, mientras que toma por moneda corriente la miseria de los indios. El propio Solórzano Pereira dice que esto de cortar una mano por una ofensa es algo que ni se ha hecho más que esa vez, ni se ha imitado, y que por contra los indios viven en condiciones miserables, lo dice el propio Solórzano Pereira. Constantino Baile, en España en Indias, de 1939, lo hermana con un caso narrado por Fray Alonso de Zamora en su historia de la provincia de San Antonino, ¿cómo San Antonino? Un segundo. Perdón, historia de... ¿Esto ha sido el corrector o quiero decir, perdón? No, dudo porque siempre hay que dudar. Precisamente si dudo de si los poemas preislámicos son verdaderamente preislámicos. Sí, no, perdón, ha sido un lapsus mío. Sí, la provincia de San Antonino. Perdón. Historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada, donde se dice esto de Fernando Arias de Ugarte. Lo digo porque como normalmente yo me sirvo del CORDE, del Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia, para tomar las citas, pero este fin de semana no funcionaba. Este fin de semana estaba en obras o algo así, y he tenido que copiarlo todo de los impresos, o sea, de la digitalización de los impresos originales. He tenido que ir a la digitalización de varias bibliotecas nacionales, la Biblioteca Nacional de España, la de Chile, y he tenido que copiar a mano, y por eso temía, no, claro que es San Antonino. Bueno, pues en la historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada de Fray Alonso de Zamora se dice esto de Fernando Arias de Ugarte. Formó una consulta de personas de letras en que por muchos días trató de aliviar a los indios del tributo que llaman servicio personal. Fue verdaderamente padre de estos miserables, a quienes llamaba sus amos, teniéndose por esclavo este príncipe tan grande, y en demostración del amor que les tenía, en las cartas que escribió al señor Felipe III y a la santidad de Paulo V se firmaba Hernando Indio, arzobispo de Santa Fe. Los amaba con entrañas de padre tan caritativo y sentía tanto sus agravios que, teniendo esta real audiencia preso en la cárcel pública a un caballero principal, encomendero del pueblo de Chía, por haber dado una bofetada a un cacique, hallándose en aprieto según la causa, escribió un papel al arzobispo rogando que mediara con los ministros reales para que no pasaran a las demostraciones que se temían. A que respondió en el mismo papel reprendiendo su exorbitancia, y por último le dice:
Si como el delito que vuesa merced ha cometido me hallara con gorra como me halla con mitra en la cabeza, ya vuesa merced tuviera a sus pies la suya. Pero haré lo que pudiere en lo que me pide, etc. Pero vengamos ya a la narración de Solórzano Pereira.